Por su carácter científico, los artículos de divulgación mantienen algunos de los rasgos de este tipo de textos. Son expositivos porque explican un acontecimiento o fenómeno de manera directa con el fin de que quien los lee lo comprenda. Se escriben con un lenguaje que admite un solo significado y que no expresa emociones. Presta mayor atención al contenido que a la forma con la cual se expresa y presenta la información, con cohesión y coherencia, para que el lector pueda interpretarla de manera correcta. Glosario. Cohesión y coherencia son propiedades básicas de cualquier texto. Un texto es coherente cuando los contenidos que desarrolla son pertinentes y están bien organizados. Tiene cohesión cuando los párrafos o unidades lingüísticas básicas se encadenan en unidades mayores y establecen relaciones. Por lo general, un artículo de divulgación científica se estructura en 3 partes: una introducción breve, un desarrollo más extenso y una conclusión de extensión semejante a la introducción. Esa estructura u organización lógica responde a enunciar primero el problema de conocimiento que se pretende resolver, luego a exponer la información que ofrece, claves para su resolución y, para terminar, a esbozar una conclusión, como lo demuestra el siguiente ejemplo. Tenemos el título del artículo. ¿Qué es el tiempo? Es el título del artículo. Pero, ¿qué es exactamente el tiempo? Son las condiciones del aire que nos rodean en todo momento, la temperatura y presión de la atmósfera, la cantidad de humedad que contiene y la presencia o ausencia del viento y de nubes. Entonces, el inicio del artículo, ¿sí? Pregunta que expresa el problema. ¿Qué es exactamente el tiempo? Veamos el cuerpo del artículo. Exposición de la información con claves para su solución. Son las condiciones del aire que nos rodean en todo momento, la temperatura y presión de la atmósfera, la cantidad de humedad que contiene y la presencia o ausencia del viento y nubes. El tiempo es muy difícil de predecir y puede variar muchísimo de un lugar a otro. A un lado de una montaña, por ejemplo, pueden soplar fuertes vientos, mientras que al otro lado no corre ni una brisa. Conclusión o evaluación sobre el problema. El tiempo afecta a todas las cosas del mundo. Da forma al paisaje y nos proporciona alimento. Influye en nuestro modo de vida, en nuestro lugar de residencia, en la ropa que vestimos, en los transportes que empleamos e incluso en cómo nos sentimos. En condiciones extremas, el tiempo puede provocar tormentas que destruyen hogares o sequías que arruinan los cultivos. En un artículo de divulgación, además de palabras, oraciones y párrafos, para exponer la información se usan otros elementos tales como ilustraciones, cuadros, tablas y gráficas, que tienen una función de ser claves visuales que ayuden a los lectores en su tarea. La guía de lectura se completa con varios tipos y tamaños de letra, que también sirven para delimitar las secciones o apartados del texto. Por lo ameno de su estilo y la rigurosidad con que abordan un tema, es común que se recurra a los artículos de divulgación para obtener información, como también lo es el realizar resúmenes con base en ellos. En síntesis, el rol de los lectores de artículos de divulgación científica es identificar los datos relevantes del texto, relacionarlos entre sí y con los conocimientos que ya poseen para interpretar la información más importante que brinda el texto y construir nuevos aprendizajes. 2. Busca los datos que se te piden en el artículo de divulgación. La ciencia del llanto.
Para hacerlo, identifica las claves que te brinda el texto. Después enumera cuáles fueron las claves que guiaron tu búsqueda. Al igual que los artículos de divulgación, los textos didácticos son expositivos. A diferencia de estos, los didácticos no son para el público en general, sino para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tú los conoces muy bien porque los has usado en tu aprendizaje hasta ahora. Sí, claro. Un ejemplo de ellos son los libros de texto que usaste tanto en primaria como en secundaria. Estás trabajando para emplear técnicas para la lectura para fortalecer tu proceso lector y comprender lo leído. Sabes que te informan como los de divulgación científica, pero te has dado cuenta que son más explicativos porque su propósito además es lograr la comprensión de los fenómenos o procesos que estudias. Están escritos con un lenguaje directo porque las explicaciones que brindan pretenden aportar elementos que ayuden a los lectores a comprender. La estructura de un texto didáctico es similar a la de un artículo de divulgación científica, ya que al igual que este se deriva de los textos científicos que intentan interpretar la realidad, además de los elementos gráficos, cuadros, tablas, ilustraciones, etc., que apoyan la exposición. Los textos didácticos tienen ejemplos, actividades, ejercicios y sugerencias para que los lectores interactúen con ellos y generen su aprendizaje. Por ejemplo, en un libro de texto para la materia Español 2, en telesecundaria podrás encontrar un texto como el siguiente. Por tradición, los textos didácticos son las fuentes de información básica para quien estudia y el rol de los lectores es trabajar con ellos interpretando la información que brindan para construir nuevos aprendizajes. 3. Recupera la información que tienes hasta ahora acerca de dos tipos de texto: los artículos de divulgación científica y los didácticos. Relee esta sección y sintetiza la información en el siguiente diagrama. En caso de tener dudas sobre cómo hacerlo, busca en la primera unidad de información que se te brindó sobre los mapas mentales. Este es el modelo de un mapa mental. Artículos de divulgación y texto didáctico. Tenemos algunas palabras clave: tienen, profundizan, tienen, se constituyen, tienen, se redactan, exponen o explican, emplean. Al elaborar el mapa debes haber finalizado tus conocimientos sobre estos dos tipos de texto cuyo fin es auxiliar en el aprendizaje. Rectifica si tu mapa está planteado con corrección, consultando el apéndice 1 del libro. Otro tipo de textos que se usa como fuente informativa y para la construcción de conocimientos son los periodísticos. Aquellos que publican los diarios o periódicos para informar sobre el acontecer diario y con los que se puede interpretar la realidad inmediata, el presente. El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas géneros, según explica Vicente Leñero en su libro Manual del Periodismo. Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Son géneros propiamente informativos, la noticia o nota informativa, la entrevista y el reportaje. El propósito fundamental de una nota periodística es dar a conocer hechos o sucesos de interés colectivo, actuales, súbitos y relevantes. Se le considera el más objetivo de los géneros, pues en una noticia se informa del hecho y nada más. En una nota informativa no se califica, solo se relata lo sucedido, por lo que el sujeto lector es quien saca sus propias conclusiones. Toda nota informativa indica que los datos sobresalientes del acontecimiento continúan con los detalles del hecho a partir de la lectura del cuerpo y finaliza con el remate, donde se dan los detalles menos importantes.
aunque no todas las notas son iguales. En general, la información en cualquiera de ellas responde a las siguientes preguntas. ¿Qué? El hecho, acontecimiento, evento. ¿Quién? El o los sujetos de la información. ¿Cómo? La forma o manera como se produce el hecho. ¿Cuándo? El tiempo. Su precisión depende del hecho. ¿Dónde? El sitio o lugar en el que se produjo el acontecimiento. ¿Por qué? La causa por la que se produjo el hecho. ¿Para qué? La finalidad del suceso. La estructura externa de una nota es la siguiente. Consulta, lanza convocatoria para promover lectura. Tenemos titular. Cuenta lo más esencial de ella y al mismo tiempo constituye un anzuelo para los lectores, por lo que debe ser atractivo e interesante. El ganador recibirá una colección de libros y una beca para un curso o posgrado. Bajada. Parte en la que se debe ampliar la información entregada en el titular, de manera que al leer se obtenga una visión más global de la noticia, pero sin entrar en detalles, sino de forma sintética. Con la finalidad de conocer, reconocer y difundir las diversas experiencias de los promotores de la lectura en México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, abrió la convocatoria Premio al Fenómeno de la Lectura México, LE 2011. Es el primer párrafo de la noticia, en la que se resume lo principal de la información, ojalá respondiendo a las preguntas básicas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde y por qué? Puede añadirse también otra información que responderá a cómo, para qué, etc. Cuerpo del texto. En este proyecto podrán participar todos los residentes del país, maestros, bibliotecarios, directivos y comunidades educativas de las escuelas públicas de educación básica, así como las privadas de cualquier nivel escolar. Dirigida también a promotores independientes, organizaciones civiles, a los bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura. La invitación pretende entregar un premio en efectivo de 30,000 pesos. El ganador recibirá una colección de libros de las instituciones participantes y una beca para un curso o posgrado en temas relacionados con educación y cultura escrita, según la oferta del Centro de Altos Estudios Universitarios OEI, o de los intereses del premiado y de su trayectoria de estudios. Para acceder al dicho galardón, los participantes deberán atender las bases que propone esta convocatoria, entre ellas que los textos enviados deberán ser narrativos, testimoniales, tener una extensión máxima de 20 cuartillas, deberán estar acompañados de material que evidencie el proyecto como fotos y recortes periodísticos. Deberán incluir 2 secciones, una que comente acerca del organismo, asociación y promotor y la otra con los argumentos del proyecto, del que pueden elegir las diversas categorías que se basan en el fenómeno de la lectura. La inscripción es gratuita y estará vigente desde el momento de su publicación y hasta las 15 horas del 31 de mayo. Los trabajos podrán ser enviados por correo postal y bajo ninguna circunstancia se recibirán aquellos cuya versión sea electrónica. Como requisito indispensable, todas las obras se entregarán en sobre cerrado, el cual debe contener un original y 3 copias impresas por una sola cara a doble espacio en letra Arial de 12 puntos, colocando en la parte superior el nombre del premio y categoría a la que representa, así como a los 2 participantes del trabajo presentado.
Esta convocatoria es presentada a través del CONACULTA, a través de Dirección de Publicaciones y la Dirección General de Bibliotecas, el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa de la Organización de los Estados Iberoamericanos, Santillana Ediciones Generals y Programa Nacional de Lectura de la Secretaría de Educación Pública. Hasta lo prescindible, es decir, poniendo en primer lugar aquello que reviste más importancia, luego lo que es medianamente importante y al final lo que tiene menor relevancia. La entrevista es la conversación o charla que se realiza entre un entrevistador y un entrevistado y sobre la base de una serie de preguntas. A través del diálogo que se establece entre ellos, el que entrevista obtiene información sobre un tema del que el entrevistado tiene conocimiento. De alguna forma, con las entrevistas, los lectores se acercan a personajes que consideran interesantes por su trayectoria y a los cuales admiran. Las entrevistas pueden ser de carácter noticioso cuando la información que brindan es de testigos de un hecho o acontecimiento, y de opinión cuando el entrevistado es una persona que tiene autoridad para hablar sobre algún asunto, ya sea por su cargo o por su conocimiento. El rol de los lectores que consultan entrevistas no solo es buscar la información que le pueda brindar, sino además analizar el tipo de entrevista, quién la realiza, quién la contesta, de qué manera se formulan las preguntas para saber a qué responden las contestaciones y así generar nuevos aprendizajes. Se considera al reportaje la modalidad periodística por excelencia porque reúne en un desarrollo todas las formas periodísticas. Hay dos tipos de reportajes, los informativos y los interpretativos. La diferencia entre ellos es el matiz con el cual abordan el tema, mientras que en el informativo se da prioridad a la información y se narran los hechos de manera objetiva. En el segundo, además de narrar, se interpreta. La diferencia entre el reportaje informativo y la noticia es que por el espacio del que dispone en el periódico o la publicación, el abordaje del tema es más detallado que el de la nota. En los reportajes, la exposición de la información se dispone en el siguiente orden. Se dan los antecedentes, luego las comparaciones y derivaciones, y al final las consecuencias. En un reportaje nunca faltan las fotografías e ilustraciones. Además de informar, en el reportaje se pretende motivar a los lectores a tomar una decisión y los mueve a realizarla en el terreno práctico. Estás trabajando para emplear técnicas de lectura para fortalecer tu proceso lector y utilizar la Internet como fuente de consulta para buscar información académica. 4. ¿Sabes qué es la migración? ¿Has oído hablar sobre el tema? Será uno de los temas que abordarás en el libro del módulo Variaciones en Procesos Sociales. En él se presenta un texto como el siguiente. Léelo. Migración. Los que se van y los que llegan. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a vivir a otro lugar, se convierte en un inmigrante. Pero al llegar a establecerse a un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. Tipos de emigración: municipal, interna o estatal, externa o internacional. Los municipios con mayor porcentaje de emigrantes internacionales son León, Guanajuato, Puebla y Juárez, Chihuahua. Inmigración internacional. ¿A qué edad se van? Si observas la gráfica podrás ver que la población que emigra hacia los países lo hace en mayor número entre los 20 y los 34 años de edad. Le siguen los jóvenes de entre 15 y 19. En los menores de 15 años y los mayores de 50 el porcentaje disminuye.
lo que demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones laborales. Distribución porcentual de la población migrante internacional. 50 y más, el 5.7%. 35 a 49, 17.7%. 25 a 34, 27%. 20 a 24, 21.8%. 15 a 19, 19.2%. 0 a 14 años, 5.4%. A junio del 2005, 1.1 millones de mexicanos mayores de 5 años vivían en otros países. 18% radicaban en los Estados Unidos. Fuente INEGI. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. Con tu lectura te habrás dado cuenta que la información que brinda es clara, ya que está expuesta en un vocabulario directo y preciso. Es esquemática y se apoya en textos discontinuos como las gráficas y las imágenes. Da cuenta de datos o hechos y además es confiable porque la emite el Instituto de Estadística e Informática INEGI. Sin embargo, la información en el texto no es suficiente para el análisis que te requieren para estudiar el tema en el módulo, y por eso se te solicita obtener más información en fuentes hemerográficas o en el periódico. Inciso A. Con base a lo anterior, decide a cuál de los 3 tipos de textos periodísticos que ya conoces recurrirías para cumplir con la tarea. Justifica tu decisión tomando en cuenta las características de cada uno de ellos. Si lo requieres, lee de nuevo el apartado que aborda los textos periodísticos y sintetiza la información en un cuadro sinóptico. Mediante un buscador localiza en Internet una nota, una entrevista y un reportaje periodístico que hable sobre el tema de migración. Léelas con atención y usa la que consideres más conveniente para apoyar tu decisión de recurrir al tipo de texto que elegiste. Si lo requieres, consulta el apéndice 2. Glosario. Textos discontinuos. Son aquellos textos organizados en forma no secuencial como los esquemas, las gráficas estadísticas y los anuncios, entre otros. Gestión del aprendizaje. Un cuadro sinóptico es una modalidad del resumen porque presenta la información condensada pero esquematizada. Permite visualizar la estructura y la organización del contenido expuesto en un texto. Puede elaborarse con ayuda de llaves. Puede tomar la forma de diagramas o utilizar para su confección una serie de columnas o hileras. Para elaborarlo, además de la información, se requiere identificar los conceptos centrales del texto para después indicarlos en el cuadro de manera ordenada y sistemática. Relacionar los conceptos centrales de manera que puedan ser organizados y representados en forma esquemática. Elaborar un esquema que contenga los conceptos centrales y sus relaciones. ¿Encontraste suficientes textos periodísticos mediante el buscador? Seguro que así fue. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha dado lugar a una gran proliferación de la información y a la aparición de textos denominados tecnológicos. La mayoría de ellos son textos informativos, a los que acuden los lectores para consultar datos de manera rápida y selectiva. La lectura de los textos tecnológicos se puede realizar directamente en la pantalla de la computadora y es muy común que, aunque un lector o lectora pueda hacerlo línea por línea, lo haga articulando y combinando diferentes textos presentados en formatos diversos, por lo que se realiza una lectura no secuenciada. Es muy probable que la lectura de textos tecnológicos lleve a los lectores a hacer varias lecturas a la vez, pues en la Internet es fácil relacionar un texto con otros textos autónomos mediante enlaces. Leer este tipo de textos es complejo porque su lectura integra varios modos o sistemas de representación del conocimiento: escritura, imagen fija, imagen en movimiento, animaciones, vínculos.
Además, no se lee de derecha a izquierda ni de arriba hacia abajo como en los textos tradicionales. Los lectores fijan su atención en varios elementos en un mismo momento y saltan de uno a otro sin un orden lineal o secuencial, como puedes verlo a continuación. Como cualquier texto, los tecnológicos fueron creados con una intención comunicativa, por lo que es común encontrar entre ellos rasgos expositivos, narrativos, argumentativos y descriptivos. Son textos tecnológicos las páginas web, las revistas publicadas en formato electrónico, los textos escaneados, los libros electrónicos y digitalizados, los periódicos electrónicos, las bases de datos y los datos numéricos. El rol de los lectores de este tipo de textos es muy activo porque están obligados a saber buscar información y a seleccionar los contenidos, pues en el Internet no hay filtro alguno de selección. Más información para mayor información sobre los contenidos electrónicos y su presentación, se puede consultar la página web Electronic Content Management. A lo largo de tu transitar por la preparatoria en esta modalidad no presencial y con el fin de desarrollar tu aprendizaje autónomo, se te sugiere hacer proyectos de investigación, y sabes que la base para cualquier investigación es la información que te brindan los textos. En el módulo Impacto de la Ciencia y la Tecnología te proponen investigar cómo ha cambiado el concepto de ciencia en los últimos 3 siglos y en 3 fuentes diversas: un artículo de divulgación, un reportaje y una página web. ¿En qué elementos basarías la selección de tus textos para estar seguro o segura que sean realmente el tipo de textos que debes consultar? Inciso A. Redacta tu respuesta dando por lo menos 3 argumentos o razones para tu decisión. Estás trabajando para ser analítico, al distinguir las estructuras textuales presentes en diversos tipos de texto. Inciso B. Si tienes dudas sobre cuáles pueden ser tales razones, consulta el apéndice 1. Evalúa tus avances. Con la identificación de los distintos tipos de texto que lees para aprender, has concluido una primera etapa de estudio de esta unidad. Ya puedes reflexionar sobre tu aprendizaje y comenzar la escritura de tu bitácora. Recuerda que la información que plasmarás en ella a las preguntas: ¿qué pasó o qué hice? ¿Cómo me sentí al hacerlo? ¿Y qué nuevos aprendizajes construí? Reflexiones en las siguientes líneas: en un cuaderno o en un procesador de palabras en una computadora. Solo es recomendable que tengas tu escrito a la mano, pues continuarás tu bitácora a lo largo de la unidad. No olvides poner la fecha a tu documento porque te servirá de referencia para hacer tu evaluación final.